al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el corazón es cardía, no se está refiriendo a la bomba de sangre, se está refiriendo a nuestra alma, a nuestra mente, porque es allí donde viven todos los pensamientos, allí donde se originan los pensamientos que luego nuestra naturaleza de pecado decide si cometemos los pecados o los rechazamos. Pero porque para adorar a Dios es importante, fundamental, es esencial adorarle en espíritu porque Dios es un espíritu y en verdad, es decir, con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, es aquí donde tenemos que, para entrar en comunión, estar blancos como la nieve, a fin de que esta información espiritual que el Espíritu Santo transmite al espíritu humano, entonces pueda entrar, ingresar, procesarse y poder ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, que es percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Entonces, haciendo uso de 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer, a fin de que podamos estudiar la palabra de Dios. Así que unos breves instantes para que podamos estar blancos como la nieve en la intimidad de nuestra alma. No hace falta sacerdotes, porque somos sacerdotes a partir del instante que creemos en Cristo, porque nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Entonces tenemos la libertad y la oportunidad de estar en comunión con Dios a fin solo con reconocer nuestros pecados. Es por gracia. Así como la salvación es por gracia, la comunión con el Espíritu Santo es por gracia. Así que unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma, citemos nuestros pecados, nos pongamos blancos como la nieve y podamos estudiar la palabra de Dios. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio maravilloso que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas para poder glorificarte y honrarte como corresponde. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bueno, ante todo, excusarme un poquito por la ausencia de estos días. He estado increíblemente ocupado, para bien, gracias a Dios. Y no pude grabar la clase. Y para mí es sumamente importante poder dedicarle un tiempo de preparación a cada clase, de estudiar. Aunque toda esta información viene acumulándose por años, siempre requiero de un tiempo para poder estructurar un poco la clase. De manera que me excuso por la ausencia. Aún así, estudiando un poco ciertos temas que quiero que abordemos para estos días. Por eso hice una pausa a la serie que veníamos estudiando, para poder introducir un poquito sobre el tema de la crucifixión y en función de explicar un poco lo que se va a celebrar en próximos días. Realmente la crucifixión debe no conmemorarse una vez al año. Debería ser una cuestión de todos los días, pero de forma natural, de manera que entendamos que se va a celebrar de alguna manera en estos días. Se va a conmemorar la crucifixión de Jesucristo, que también hay una desfases históricos y algunos desfases también en cuanto a fechas y detalles, ¿no? Pero es importante que entendamos más o menos qué es lo que sucede en la cruz. El tema de la crucifixión es el punto donde converge todo, ¿no? Donde se comete el crimen más grande del universo, pero donde a su vez existe el
evento más glorioso, más grandioso del universo en función de nosotros, en beneficio de nosotros. Ahora también es la, digamos que la prueba máxima de la condenación de Satanás. Entonces, acudiendo un poco de la información que se encuentra en la Wikipedia y en Internet, hay abundante información con respecto a la crucifixión, pero sí quería que entendiéramos un poquito lo que sucede desde el punto de vista histórico, lo que se reconoce desde el punto de vista de la información humana sobre la crucifixión. Entonces, básicamente no quiero ahondar mucho en este tema porque no es lo que nos atañe. Sin embargo, hay ciertos puntos interesantes en los que tenemos que entender sobre lo que es o significa históricamente la crucifixión. Y luego abordaremos el tema desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la Biblia, pues de la palabra de Dios. Entonces nos dice aquí en la Wikipedia, fuente que sabemos que no es totalmente confiable porque alguna gente mete mano allí y escribe cualquier cosa. Pero es importante que sepamos algunos detalles, cómo filtrar cuando vayamos leyendo cualquier cosa. Y vamos entonces a leer esto. Dice que la crucifixión es un método antiguo de ejecución que sigue siendo usado en la actualidad, donde el condenado es atado o clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared, normalmente desnudo y dejado allí hasta su muerte. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la Roma antigua y en culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados por el Imperio Persa. La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337, después de que el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano en 313, favorecido por el emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio. Detalles de la crucifixión. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible, perdón, para disuadir a la gente a no cometer crímenes parecidos, y pública, utilizando los medios necesarios para su realización. Los métodos de la crucifixión variaban considerablemente con el lugar y el tiempo donde se efectuaban. Vamos a continuar un poquito más adelante. Las causas de muerte que podía generar la crucifixión, dice, el tiempo necesario para alcanzar la muerte va de horas hasta varios días, dependiendo exactamente del método empleado, el estado de salud de la persona crucificada y circunstancias ambientales. Algunos investigadores creyeron que la muerte podía producirse como resultado de la ruptura del corazón, es decir, se desprendía el corazón, debido a la historia bíblica del agua y la sangre que fluyen de la herida de Cristo. Otra teoría del cirujano Pierre Barbet establece que la causa típica de la muerte en la cruz era la asfixia. De hecho, por lo que he leído en otras partes, no solamente existía la asfixia, sino desgarramiento de músculos. Algunos órganos como los riñones y los pulmones fallaban, podían desprenderse, sangrados internos, una serie de cosas dolorosísimas, horrorosas, ¿no? Entonces, estoy haciendo un repaso muy superficial, porque no vamos a enfocarnos en este tema de las cuestiones físicas o humanas que le pueden suceder a un cuerpo cuando es crucificado. Porque nuestro tema central tiene que ser la muerte espiritual. Y si bien es cierto que la muerte física de Cristo en la cruz es horrorosa, además de injusta, injusta porque no fue un delincuente, no era un delincuente, no cometió ningún delito y todas las leyes fueron rotas, fueron violadas en el caso de la crucifixión de Cristo. La ley judía, la ley romana, todo fue violado y fue juzgado y crucificado de manera ilegal. Sin embargo, Dios, sabiendo todo eso, en su preconocimiento de todas las cosas, recuerden que la esencia de Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces, en la esencia divina, Él en su preconocimiento sabía que todo esto iba a suceder. Pero también ese es el acto, el evento más espléndido, la mayor muestra de amor
que se puede dar en el universo, que el mismo creador de los cielos y la tierra se viene a ser hombre para morir por nosotros en la cruz, a fin de pagar todos los pecados del género humano, pasados, presentes y futuros, de manera que nosotros podamos tener acceso a la salvación, acceso a la vida eterna, acceso a Dios Padre. Entonces Cristo muere en vista de que nosotros no podemos pagar los pecados, en vista de que el pecado de Adán no puede ser pagado por el hombre, porque un muerto no puede pagar un precio por resucitar. Un esclavo no puede pagar el precio por su libertad. Entonces, tiene que venir un hombre perfecto, absolutamente perfecto, eh, a pagar el precio en la cruz. Entonces, Cristo viene a ser el vicario, es decir, el sustituto. Cuando entendí lo que significaba la palabra vicario, me asombré al entender que hay un individuo, máximo representante de una religión, al que se le dice el vicario de Cristo. No puede ser el vicario de Cristo una persona, un ser humano imperfecto a lo máximo, mm, que venga a sustituir a Cristo. Cuando dice la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo viene a sustituir a Cristo. Es decir, si le decimos a una persona que esa persona es el vicario de Cristo, estamos diciendo que esa persona sustituye a Cristo en la tierra, es decir, que esa persona es el Espíritu Santo, y es falso totalmente. Eso es otra de las mentiras de Satanás. Bien, continuando con nuestro tema, quería también leer un poco sobre lo que dice Louis Sperry Chafer con respecto a la crucifixión. En la crucifixión existe un contraste inmenso entre lo que significa la crucifixión y la cruz. Mientras la crucifixión significa el acto más perverso del género humano en contra del Creador, el mismo pueblo judío en donde Cristo nace, pueblo elegido de Dios, y de quien Él viene a representar y a salvar. Bueno, nos viene a salvar a todos, pero el mismo pueblo judío es quien de alguna forma, violando todas sus leyes, lo presenta como un criminal. Y luego el pueblo romano, el imperio romano viene y lo juzga y lo sentencia y lo crucifica. Y ese mismo pueblo romano viene a ser salvado por Cristo. Entonces, luego nosotros. Entonces, cuando entendemos que ese mismo que es escupido, azotado, torturado, ofendido, escupido, maltratado de todas las formas, es clavado en un madero, humillado, viene a morir por nosotros, cuando ese mismo creador de los cielos y la tierra está colgando durante 3 horas en la cruz, recibiendo toda la inmundicia del género humano, y entendemos que ese ser increíblemente grande, increíblemente perfecto, infinitamente perfecto, con una muestra de amor tan infinita hacia nosotros, para morir, para que nosotros podamos tener acceso a la salvación y a la vida eterna con Dios. Entonces es que venimos a ser cada vez más pequeños, a darnos cuenta de lo inmensamente pequeños que somos y lo infinitamente grande que es Él. Entonces es un acto de humildad cuando nosotros reconocemos lo débiles que somos, lo imposible que es que nosotros podamos por medios nuestros alcanzar la salvación y alcanzar la aprobación de Dios. Entonces, he aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y se está refiriendo justamente a que nadie, absolutamente nadie, puede agregarle algo a la cruz. Entonces, lo que nos coloca en una posición en la que tenemos que reconocer lo débiles que somos y lo infinitamente grande que es Él. Y dejamos de vernos a nosotros como capaces de cumplir con la obra que satisfaga a Dios. Comenzamos a verlo a Él en su magnitud y nosotros comenzamos a vernos chiquititos. Por eso Pablo, al cambiar su nombre, pasa a llamarse disminuido, que significa Paulos, o sea, Pablo, disminuido. ¿Por qué razón? Porque Pablo comienza a darse cuenta lo ínfimo que es Él comparado con la obra de Cristo en la cruz. Y eso es un verdadero acto de humildad. ¿Okay? Porque no se trata de que nosotros podamos hacer algo. Y eso es la verdadera humildad. La humildad no es arrastrar los pies y juntar las manitos
y orar o cantar bonito y nada de eso. Eso no es humildad. Una persona así puede ser incluso mucho más arrogante que cualquiera que hable con un tono de voz fuerte, porque se trata de reconocer a la autoridad. Esa es la verdadera humildad. Y reconocer la autoridad de nuestro Señor al momento de la crucifixión, al momento de pagar nuestros pecados, esa es la verdadera humildad. Reconocer nuestro pecado es la verdadera humildad. Reconocer que Cristo lo pagó todo en la cruz, esa es la verdadera humildad. Entonces estos días de Semana Santa tienen que servir para que nosotros entremos en conciencia y entendamos que nosotros no podemos hacer nada por nuestros medios, que el único capaz de hacer todo es Cristo. Entonces, entendiendo un poquito más de lo que dice aquí con respecto a la salvación, a la, a la, a la crucifixión. Dice aquí Louis Sperry Chafer en un estudio que hace él también y análisis de otros teólogos, dice, contraste entre la crucifixión y la cruz. Hay que distinguir entre la crucifixión, el mayor de los crímenes, y la cruz, contemplada como el signo de la gracia redentora de Dios, y que el doctor R.W. Dale describe como el momento más sublime de la historia moral de Dios. Podría concebirse un mayor contraste. Puede darse el caso de pensar en los sufrimientos mortales de Cristo solo desde el punto de vista de que fueron causados por hombres, y esta concepción unilateral puede conducir a extraños razonamientos. Entonces, fíjense un asunto. Si comprendemos desde el Génesis al Apocalipsis, todo trata de Cristo. Todo trata de Cristo. De Dios en general, por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es importante comprender que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Entonces estamos en la era de la iglesia en la que el Espíritu Santo se está encargando de comunicar todo lo que fue el plan o todo lo que es el plan. Entonces cuando entendemos que dice que Dios descansó al séptimo día, se está refiriendo a que Dios descansó no porque estuviese agotado, sino porque Dios está diciendo todo está consumado. Todo está ejecutado, todo está hecho, ya no queda nada por hacer. Entonces entendemos que se está refiriendo al momento de la crucifixión, tetelestai, es decir, todo está consumado, que fue lo que Cristo dijo en el momento de la crucifixión. Y entonces se entregó su espíritu. La muerte física no es la que paga los pecados, es la muerte espiritual, porque fue la muerte espiritual la que recibió o que murió espiritualmente Adán y Eva cuando pecaron. Entonces solo tiene que venir alguien perfecto, el Cordero, la sangre del Cordero, pero es la sangre espiritual que representa la muerte espiritual, no es la sangre física. Entonces es eso lo que realmente paga los pecados del género humano en la cruz. Entonces, cuando entendemos que el creador de los cielos y la tierra, el arquitecto del universo, está en la cruz, controlando que todo el universo funcione perfectamente, que los planetas giren de forma perfecta, pero que a su vez está clavado en la cruz, recibiendo toda la inmundicia del género humano, entonces comprendemos lo chiquitito que somos nosotros. Y entonces durante 3 horas se oscureció el cielo. Y estamos hablando que fue entre las 12 y las 3 de la tarde. Una hora en la que se suponía tenía que haber luz. Pero fue para darle intimidad. En el momento en el que en el Gólgota, en el monte de la calavera, así se llama el Calvario, el monte de la calavera. Entonces, Cristo estaba recibiendo toda la inmundicia del género humano. Nosotros no merecemos, y eso es lo interesante y lo importante, de comprender que nosotros no merecemos absolutamente nada de esto, que es todo por la gracia divina de nuestro Señor, que es todo por el regalo de nuestro Señor. Entonces hizo aquí, vamos a ver, aquí dice el doctor Enrique Maybe. Comienzo pues este estudio haciendo notar que la tragedia de la crucifixión de Cristo es en su terrible criminalidad y la cruz de la divina reconciliación es su singular majestad moral. Son de índole totalmente distinta. La crucifixión del lado humano estaba ya iniciada en el primer pecado de nuestra raza, mientras que la reconciliación del lado divino estaba desde toda eternidad en el corazón de Dios
aguardando el momento de ser activado, ya que Dios es lo que es en su santidad paciente. Es cierto que en aquellas últimas horas del Calvario la profunda obra espiritual de la reconciliación se estaba consumando en la cruz simultáneamente con el crimen que los verdugos de Cristo estaban perpetrando en él. Sin embargo, en su espíritu y en su carácter moral, las dos actuaciones estaban, la una de la otra, a la mayor distancia posible. Una imagen concreta sacada del relato que el Nuevo Testamento nos ofrece de la crucifixión puede aclarar la distinción estudiada en este capítulo. Todo lector atento que observe el informe sobre la ejecución de Jesús se dará cuenta de las distintas actitudes mentales de los diversos tipos de gente que estaban ante la cruz. Hay al menos 5 clases de personas cuyas actitudes eran fundamentalmente la misma: la turba vulgar, que pasaba meneando la cabeza; los gobernantes judíos, que habían consentido en la crucifixión; el insultante malhechor, que rechazó a Cristo; los soldados romanos, que no reconocían otro rey que el César; y los semi-supersticiosos mirones, que al oír el grito de Elí, Elí, supusieron que Jesús llamaba a Elías. Cada una de estas 5 clases interpelaban igualmente a Cristo a que demostrase que era realmente el Mesías, y descendiendo de la cruz y salvándose a sí mismo. La turba decía: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Los gobernantes decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El malhechor decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los soldados decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El supersticioso decía: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y luego dice: observemos que cada uno de ellos decía realmente a Jesús: sálvate a ti mismo. Todos ellos vieron principalmente la tragedia de la crucifixión y supusieron que en este sentido la cruz marcaba el punto final en la vida de Jesús, a menos que Jesús emplease su poder milagroso para arrancarse del patíbulo, o sea, mantenerse vivo de una manera sobrenatural. No creerían en él, pues quedaría completamente demostrado para sus mentes que él no era lo que había pretendido ser: el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ahora bien, frente a estas 5 clases hay una sola brillante excepción, de alguien cuya posición difería radicalmente de los 2 tipos que acabábamos de examinar, y se expresa de un modo diferente. El malhechor que moría arrepentido. Y cuando habla de arrepentimiento, no se está arrepintiendo de sus pecados. Recuerden que la palabra arrepentir, hay 2 palabras para describir el arrepentimiento, ¿no? Metamelomai y metanoeo. Aquí se está refiriendo a metanoeo. Se está refiriendo a cambio de forma de pensar con respecto a Cristo, no con respecto a sus pecados, sino con respecto a Cristo. Es decir, si antes veía a Cristo como un hombre normal, ahora lo veo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, continuando acá, dice, perdí un poquito la página. Ok, el malhechor que moría arrepentido fue el primero y el único entre todos los que, según el Evangelio, abrieron su boca en la ejecución de Jesús, que no dijo sálvate a ti mismo, sino sálvame. Y se dirigió a él usando el nombre de Jesús, es decir, el nombre santífico, salvífico, discerniendo quién y qué era realmente Cristo. Sí, él fue el único que vio que allí se encerraba algo más profundo que lo que los crucificadores adivinaban, que Jesús permitía que el santuario de su cuerpo fuera derribado a fin de poder ser reconstruido, a que si Jesús había de salvar a otros de las necesidades espirituales en que se hallaban, él no podía salvarse a sí mismo, sino que tenía que soportar el peso que el pecado había echado en sus hombros de Salvador. Él percibió que Jesús era en realidad el Rey de Israel, el escogido de Dios, el buen pastor, que ponía la vida por sus ovejas de manera que podía volverla a tomar. Este malhechor arrepentido fue el primero y el único de los asistentes a la escena de la crucifixión que vio todo un nuevo reino situado más allá de la inminente muerte de Jesús, en que él podía ser uno de los súbditos y que en este reino, empero, había de construirse desde el lado divino de todo lo que estaba sucediendo.
Entonces, lo que sucede en la cruz es el templo del Antiguo Testamento, donde acudía el sumo sacerdote a hacer sacrificio por los pecados del pueblo, para pagando con la sangre del cordero, no porque Dios necesitase sangre, sino que la rectitud de Dios, la justicia de Dios requiere satisfacción de la justicia. Entonces, lo que representa el templo es simplemente una forma muy disminuida de lo que Cristo hace en la cruz. Y era una manera de enseñarle al pueblo de Israel lo que sucedería en la cruz. Cristo no podía bajarse de la cruz y decirle, sí, ya que estoy salvo, como si fuese un acto de magia. Él debía recibir toda la inmundicia del género humano, a fin de que nosotros pudiésemos tener la opción de ser salvos, solo por creer en su obra maravillosa. Y al resucitar el tercer día, está reconstruyendo el templo. Y entonces es ahí donde comprendes que muchos judíos dicen, no creo en Cristo porque el templo todavía está allí, Él no lo derribó totalmente. Pero no se está hablando del templo físico, se está hablando del templo espiritual. Y es reconstruido al tercer día, porque cuando Él resucita, tenemos nosotros la mayor evidencia de que el plan de Dios fue ejecutado satisfactoriamente. En donde nosotros entonces, creyendo en esa obra de la cruz, en ese hermoso regalo, podemos tener acceso a la eternidad. Podemos tener acceso a nuestro Señor. Sin ningún tipo de representante humano, sin ningún tipo de intermediario, entonces podemos tener nuestra comunión con Dios. Y esta es una breve introducción al increíble tema de la crucifixión. Con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este increíble privilegio que nos hace poder estudiar tu maravilloso, hermoso, magnífico y perfecto plan. Te pedimos que vengas a hacer clara esta información a fin de que podamos metabolizarla, a fin de que podamos comprenderla y glorificarte como corresponde. En el nombre de su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Amén.